continuar en esta oportunidad nuevamente con nuestros estudios proféticos, hablando de los acontecimientos proféticos que creemos que van a ocurrir dentro de un periodo de tiempo muy corto. Hemos hablado en ocasiones anteriores acerca de lo que va a ocurrir una vez que la iglesia ascienda al cielo a través del rapto de la iglesia, como hemos dicho, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga por la iglesia. Una vez que la iglesia ascienda a los cielos, en la venida de Cristo por ella, en la tierra se va a producir lo que se le llama la gran tribulación, un periodo de 7 años de muchos sufrimientos. Estos juicios, estos sufrimientos son descritos por Juan en el libro del Apocalipsis, y él habla de 13 ciclos de juicios, a los cuales llama los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Hemos comenzado a hablar de los juicios de los sellos, los cuales son 7, y dijimos que en ellos nos describe los terribles acontecimientos que van a venir. El primer sello del cual habló Juan es el que él describe como el jinete de un caballo blanco. Este juicio habla de un periodo de guerra donde un personaje va a conquistar el mundo y va a tener dominio sobre las naciones. Esta revelación está en Apocalipsis 6, 1 al 2. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y había uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este jinete en caballo blanco es el anticristo, no es Jesús. Y él va a recibir poder. Por supuesto, Dios está en esto, permitiéndole a él adquirir ese poder. De manera que él se va a imponer y va a tener dominio sobre las naciones. Y para adquirir ese dominio lo va a hacer a través de la guerra, a través de la fuerza. Luego nos habla Juan de otro jinete en otro caballo, y nos dice en Apocalipsis 6, versículos 3 al 4: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Este jinete en este caballo de color rojo es el mismo anticristo. No crean que es otro personaje, es el mismo. Entonces, cuando se habla que viene el caballo blanco, se presenta como un mensajero de paz, pero viene a conquistar. Ahora, este mismo anticristo viene en un caballo rojo, porque el rojo denota el derramamiento de sangre de la guerra, porque por causa de él, las guerras se van a incentivar. Las guerras ya están, pero van a incentivarse por causa de quienes se rebelen contra él y van a ser sometidos obligatoriamente. Por eso habla acá de que se le dio una gran espada, para indicarnos que los conflictos militares van a agravarse en una manera grande. Quiero hacerles mención de que se cree que es muy probable que estos juicios o este juicio del segundo sello esté pronto de ocurrir, y lo que pueda hacer que esto ocurra sería una nueva guerra mundial donde haya muchísima muerte. Para darles un poquito la idea de cuántos pueden morir en una nueva guerra mundial, quiero hacerles mención de cuántos murieron en las primeras 2 guerras mundiales que ya ocurrieron. La primera guerra mundial ocurrió desde el año 1914 al año 1918, un periodo de 4 años. En ese periodo murieron 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles. Escuchen, 9 millones de combatientes murieron, más 7 millones de civiles, sin incluir los millones de heridos, sin incluir los miles de mutilados, porque mucha gente quedó mutilada, mucha gente se quedó herida. 21 años después, imagínense, la primera guerra fue terrible, más de 10 millones de muertes. Tan solo 21 años después vino la Segunda Guerra Mundial, que abarcó desde 1939 hasta 1945. ¿Sabe cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? 60 millones. Es más, se dice que esta cifra es muy conservadora. Se cree que pudo haber sido hasta 85 millones de personas. Entonces, si en la Primera Guerra Mundial murieron 9 millones de combatientes y en la Segunda mueren 60 millones de combatientes, ¿cuántos creen ustedes que van a morir en una Tercera Guerra Mundial cuando hay armas nucleares sumamente poderosas? Y los países que tienen armas nucleares son muchos. De manera que el número de millones que podrían perecer en una nueva guerra sería extremadamente alto.
Hoy día los conflictos armados están en todo el Medio Oriente. Habíamos mencionado esto la semana pasada, todo el norte de Egipto, Arabia Saudita y una coalición de países árabes están bombardeando en Yemen. Tenemos el problema de ISIS, que está en Irak y está en Siria, y la meta de ISIS es tomar control de Palestina y también del territorio saudí también. O sea, la misión de este movimiento de terror es muy grande. Así que, aparte de esto, tenemos el problema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que no es solamente un conflicto entre dos países, sino de dos grandes grupos de naciones, como serían la OTAN, que sería un grupo de naciones europeas, contra Rusia, que también tiene como respaldo Irán, y también otras naciones que le apoyan. De manera que el conflicto hoy día ya es grande y tiene la tendencia a agravarse. Vamos al tercer sello. Y ahora el caballo que se presenta es un caballo negro, es el mismo jinete, el anticristo, pero en un caballo negro. Dice así Apocalipsis 6, del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué se presenta al anticristo montando un caballo negro? El color negro denota muerte. Pero aquí la muerte es por causa de ¿qué? Va a ser por la hambruna que va a venir. Notemos que se nos dice que va a haber un elevado costo de los alimentos, porque se nos dice que por 1 denario, que era el salario de un campesino al día, solamente se va a poder comprar 2 libras de trigos. Entonces, imagínese usted la gran crisis que van a enfrentar las familias en aquel tiempo, si el salario de todo un día de trabajo solamente servirá para comprar 2 libras de trigo, de manera que no habrá dinero para comprar los otros ingredientes para la alimentación de la familia, y mucho menos de otras necesidades de la familia. Entonces, hay una crisis alimentaria, y por eso también aquí se nos menciona que el jinete tenía una balanza en la mano. Balanza habla de racionamiento, vendrá un racionamiento mundial de alimentos. Hoy día, en un sentido, ya hay racionamiento. Los países que tienen dinero para comprar, pueden comprar. Los países que no tienen dinero para comprar, no pueden comprar. Entonces, prácticamente ya hay un racionamiento de alimentos. Un caso típico es Venezuela, donde hay una terrible escasez de alimentos ahorita. Ahora, ¿por qué se produce la escasez de alimentos? Porque las guerras trasladan la mano de obra de los campos a los cuarteles, a los campos de batalla. Entonces, no hay mano de obra haciendo producir los campos. Por otra parte, el número de personas muriendo es una mano de obra que se pierde y que no va a estar sirviendo para la producción de alimentos. Hoy día los estantes vacíos es algo que ya se está empezando a mirar con frecuencia en muchas naciones. Los precios internacionales de muchos productos están subiendo alarmantemente. La inflación, no solamente de alimentos, sino de los productos, está haciendo que estos productos se vuelvan prohibitivos para mucha gente cuyos ingresos son tan bajos. Se dice que de qué puede servir también tener dinero si no existen los productos, porque este es el otro fenómeno. A veces un país puede tener dinero, pero si el producto no llega, porque los campos no están produciendo, de nada va a servir. Entonces que se tengan el dinero, moneda, porque no se va a poder adquirir los productos porque no están disponibles. Vamos al cuarto sello y vamos a llamarle a este sello pestilencia y muerte. En este sello el jinete viene en un caballo amarillo, Apocalipsis 6, 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Note, primero se mencionan los juicios anteriores: la espada, que es la guerra; el hambre, que hemos hablado hace un momento,
Pero ahora viene una nueva forma de morir, o una nueva causa de muerte, mortandad. La palabra aquí, mortandad, es la misma palabra pestilencia, peste. Entonces aquí lo que está hablando es de mucha gente va a morir por causa de epidemias que se van a producir. Ahora, ¿de dónde van a salir estas pestes o estas epidemias? Se sabe que cuando hay guerras y hay muchos muertos, muchas veces no hay tiempo para enterrarlos. Entonces los cadáveres se descomponen al aire libre. Entonces eso contamina las aguas y eso contamina a mucha gente y son focos de infección. Entonces son fuentes para que se producen nuevas epidemias. De manera que aquí esa es la referencia que nos está haciendo de que las muertes masivas, numerosas, van a producir el brote de epidemias terribles que se van a extender grandemente. Como hemos tenido casos como el ébola, como el H1N1 y otras pestes que provienen de las aves o de los cerdos y que han dado muerte a muchas personas. En el pasado también se sufrió la peste negra o peste bubónica, la fiebre amarilla y muchas otras más. Quiero hacerles mención hoy día el problema de cómo las enfermedades se transmiten masivamente si se convierten no en una epidemia sino en una pandemia, algo que trasciende las fronteras de los países. Por ejemplo, la malaria a nivel mundial en el año 2010 mató a 1.2 millones de personas en ese año. Cada año son miles de personas que mueren por causa de la malaria. Esta tos que se llama tosferina, cada año contraen la enfermedad 48 millones y medio de personas, de los cuales mueren 295.000 personas al año de esta enfermedad. El cólera, cada año contraen la enfermedad 5 millones de personas, de las cuales mueren 100.000 personas al año. La gripe común mata a 250.000 de personas cada año en el mundo. La tuberculosis mató 1.6 millones de personas en el año 2004. Y el SIDA mató 2.8 millones de personas en el 2009. Entonces, como podemos ver, las enfermedades cada vez se están volviendo pandémicas. Ya trascienden las fronteras de los países. Y para los días de la gran tribulación, las epidemias van a ser otra causa más de muertes masivas. Ahora, hay algo que quiero que noten, que al final del versículo que habíamos leído, en Apocalipsis 6, 7 al 8, dice que la muerte va a ser por espada, con hambre, con mortandad, y ¿qué más dice? Y con las fieras de la tierra. ¿Cómo es esto de con las fieras de la tierra? Entonces la explicación que se ha dado esto, y que es muy comprensible, es que al los hombres no estar haciendo producir los campos, entonces muchos animales van a emigrar de los campos a las ciudades en busca de alimentos. Es más, ya hay algunos animales que viven en las ciudades. Por ejemplo, los coyotes hoy día están viviendo en muchas ciudades, por ejemplo en Nueva York, aquí mismo en DC se ha hablado de presencia de coyotes cerca de los vecindarios. De manera que al ellos no encontrar suficiente alimento en los campos, van a venir a las ciudades a buscar alimento, o probablemente se han atraído también por el olor de la carne descompuesta, y al venir puedan también dar muerte a los que aún están con vida. Así es que este juicio nos describe ahí diferentes causas de muerte, pero lo más impresionante del versículo aquí es que dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra. O sea que el porcentaje de personas que va a morir es impresionante. Entonces, por causa de la guerra, la enfermedad y las pestes y las fieras, van a sumar muchos millones de personas los que van a morir. Ahora, otro detalle interesante que dice el pasaje aquí es que el jinete que viene en el caballo amarillo se le da un nombre. Vean lo que dice ahí. Voy a leer de nuevo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre que muerto. Entonces, son tantas las muertes que al jinete se le llama el jinete de la muerte. Pero algo más, a este jinete dice, y el Hades le seguía. ¿Por qué dice el Hades? El Hades es el infierno.
Entonces, de manera que estas personas que están muriendo, como no son personas convertidas en su mayoría, entonces pasan de inmediato ¿a qué? Al tormento del infierno. Entonces, lamentablemente, muchos de ellos no van a querer arrepentirse a pesar de las terribles experiencias que van a estar viviendo. Esto es lo desafiante para las personas que tengan que vivir en esos días, que deben de aprovechar esa oportunidad de crisis para doblegar su corazón, doblegar su voluntad ante Dios y arrepentirse, porque de no hacerlo, una vez que mueran, van al infierno, van al Hades, donde van a un lugar de tormento. Así es que van a estar sufriendo acá durante el periodo de la gran tribulación, y si no se convierten, van a ir a un sufrimiento peor después. De manera que las personas que tengan que vivir la experiencia de la gran tribulación deben de recordar, si no quieren sufrir más después de la gran tribulación, yendo al infierno, al Hades, entonces deben de rendirse a Cristo, recibirlo en su corazón como su Salvador personal, y de esa manera, entonces, una vez que terminen su sufrimiento durante la gran tribulación, irán a ese lugar maravilloso que Jesús ha preparado para todos aquellos que creen en Él. De manera que habrá esperanza para ellos, pero lamentablemente no todos van a querer tomar esa esperanza. Pero dichosos aquellos que cuando estén bajo sufrimiento se rindan su vida a Cristo, y de esa manera sus sufrimientos, que serán breves, una vez terminados, les van a dar la oportunidad de reunirse en aquella gran reunión de Cristo con la iglesia en los cielos y celebrar con Él allá en esos lugares celestiales. Dios les bendiga, amados hermanos, y vamos a continuar la próxima semana. Así es que vamos paso a paso, pero ese es el propósito de hacerlo gradualmente.